Muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Se llama Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Hoy en día el mundo anda en derrota continua. ¿Por qué? Porque se han alejado de su creador y andan viviendo en desilusiones de muchas cosas. Viven en derrota continua y sin saber con quién podemos nosotros tener la victoria segura. El ser humano tiene un vacío en su corazón que lo intenta llenar con sexo, drogas y alcohol, sin saber que el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo, tu creador. Por eso es necesario, si te alejaste de Dios, reconcíliate y ven urgentemente y pídele perdón, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Con esto quiero llevarlos a una historia muy interesante. Dice la Biblia que Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Un sinónimo de estandarte es bandera. La bandera son símbolos usados por países o grupos para identificarse a sí mismos. La historia que les quiero contar es que los americanos en la guerra de Estados Unidos y Japón capturaron las islas de Iwo Jima y Okinawa. La situación para los japoneses era tan desesperante y que los americanos les exigieron que se rindieran incondicionalmente. Japón no se rindió y los americanos les lanzaron la bomba atómica, terminando así la guerra. Fue algo tan feo, tan desastroso, que los soldados de infantería de los Estados Unidos, después de este acontecimiento feo, anunciaron la victoria en Iwo Jima. Ellos plantaron la bandera americana en la cima del monte de Suribachi, el punto más alto de Iwo Jima, el cual los japoneses no habían utilizado lo habían utilizado para lanzar misiles a la playa que usaban como lugar de desembarque. ¿Qué sentimiento cree que sintieron los americanos al hacer esta acción de subir la bandera en este monte en Japón? Se sentían quizás triunfadores, ganadores, orgullosos por vencer a su enemigo. ¿Qué sentimos cuando nuestra propia bandera la vemos en un desfile militar? La bandera nos identifica y nos da un sentido de orgullo de nuestro país, organización, iglesia o cualquier otro grupo. Durante la guerra de 1812 entre los británicos y los americanos, la flota británica estaba disparándole al fuerte McHenry, Baltimore, Maryland, durante la noche del 13 de septiembre de 1814. Francis Scott Key estaba dentro de un barco en el puerto de Baltimore y temprano en la mañana del 14 de septiembre, él vio la bandera americana aún ondeando en el fuerte McHenry, mostrando que los americanos no habían sido vencidos. Él fue tan inspirado por la bandera que escribió las palabras de Star Spangled Banner. Este hombre estaba tan inspirado al ver su bandera todavía ondeada, y él escribió este himno que se canta orgullosamente en Estados Unidos. Incluso el país de Estados Unidos, cuando llegó la luna, puso la bandera en símbolo de orgullo de su bandera. Incluso, así como esta bandera que podemos ver aquí, es la bandera cristiana que representa a todas las comunidades cristianas, porque hay algo que nos identifica. Pero en los tiempos bíblicos, cada tribu de Israel tenía una bandera o estandarte o insignia para identificar a cada tribu. Cuando los israelitas marcharon en el desierto después de salir de Egipto, todas las personas en la tribu marchaban juntas. Mientras marchaban, al frente de cada tribu estaba la bandera o estandarte delante de ellos, que pudo haber sido una vara o un emblema o cinta. La bandera los identificaba porque mostraba quiénes eran ellos, cada tribu. Una bandera se llevaba al frente de un grupo de soldados o guerreros de élite para mostrarles dónde reunirse y desde dónde iba a iniciar la marcha. Si un soldado se separaba de la batalla en su ejército, solo tenía que buscar su bandera o estandarte. Comúnmente la bandera era una vara o emblema o un
adorno que brillaba en el sol. Con todo esto podemos darnos cuenta de diferentes pasajes que Jehová Nisi, al tú confiar en el Jehová de Jehová, que es nuestro estandarte, hay victoria en él. Somos victoriosos cuando confiamos en él, porque en él hay victoria. Incluso había unos que no confiaban en Dios, confiaban en sí mismos, y estos eran los amalecitas que no querían a Dios. Eran enemigos de Israel y por tanto también de Dios. Los amalecitas eran descendientes de Saúl. Amalek era incluso el nieto de Saúl. El nombre Amalek significa mano en el trono de Yahvé. Dios no compartiría su gloria con ellos de ninguna manera. Por tal motivo, Dios quería eliminar completamente a los amalecitas, Éxodo 17, 14 y 16. Moisés se paró incluso en la cumbre de un collado en la vara de Dios en su mano. Cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando Moisés bajaba su mano, los amalecitas eran victoriosos y Moisés estaba orando, pidiendo a Dios por la victoria de Israel. La victoria no vino de los esfuerzos de Josué o los esfuerzos de Israel en la batalla, sino que la victoria vino del Señor. Las manos levantadas de Moisés eran una figura visual de que la victoria viene de Dios. Dios quería mostrarles a Israel que él era el vencedor, no ellos. El nombre de Dios revelado a Moisés fue Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Cuando pensamos que el Señor es mi estandarte, es más que la idea de una bandera o un simple símbolo. El Señor es mi estandarte, significa el Señor prevalece, el Señor es mi victoria. Jehová Nisi es un término de batalla. Muestra la victoria sobre nuestros enemigos. Vemos en diferentes competiciones, siempre el más fuerte por lo regular gana. De igual manera, Dios es todopoderoso, por tanto, sus victorias son siempre seguras en él. Nunca habrá un enemigo que pueda vencerlo. Cuando nos enfrentamos a enemigos y confiamos en Dios, estamos en el equipo ganador, aunque seamos débiles, con Dios somos fuertes. Nos enfrentamos a muchos enemigos, pero en Dios somos vencedores. Tal vez no son personas o ejércitos, pero nos enfrentamos a los enemigos de nuestra fe. Puedes tú tener diferentes enemigos, tentaciones, Satanás, temores, ira, vergüenza, timidez, mentiras, egoísmo, desobediencia, pecados sexuales, pero cuando tenemos a Dios, créeme que podemos tener una confianza que Él nos da la victoria sobre esos enemigos. Cuando nos enfrentamos a enemigos que son demasiado fuertes para nosotros, necesitamos a Jehová Nisi urgentemente. Cuando tratamos de luchar contra esos enemigos de nuestra fe, por nosotros mismos seremos derrotados o podemos pedirle a Dios que pelee las batallas por nosotros. Cuando enfrentamos a una situación la que una persona pueda tener, por ejemplo, la timidez, la persona debe pedirle la valentía a Dios para tratar de vencer esa debilidad, y es necesario confiar en Dios. Como testimonio personal me he dado cuenta que a través de poner mi confianza en Dios puedo vencer esos temores, esos enemigos internos y físicos y pruebas que me acontecen en el día a día. Incluso cuando vencí el miedo a las alturas, cuando vencí el miedo al egoísmo, a la timidez, con la ayuda de Dios, a los pecados, vencer a los pecados. Primero Juan 4:4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No siempre Israel venció a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios siempre es victorioso, pero nosotros podemos ser vencidos porque nos rebelamos o porque no confiamos en Dios, porque confiamos en nuestras propias fuerzas, por eso somos derrotados. De igual manera fue Israel, por confiar en sí mismos fueron derrotados. Dios es siempre victorioso, pero nosotros somos vencidos cuando desobedecemos o no confiamos en Dios, cuando nos rebelamos, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que salimos a la batalla por nuestras propias fuerzas, vamos a ser derrotados continuamente, como hoy en día mucha gente lo suele hacer. Separándonos de Dios es lo que sucede y lo que va a acontecer. Separándonos de nuestro Dios. De igual manera como un soldado cuando se separa de su general, no recibiendo órdenes. Y buscando la necesidad de dar vuelta a esto y buscar
un estandarte propio. Esto es lo que acontece en el mundo. La gente no confía en Dios, la gente confía en el dinero, en sus propias fuerzas, sus capacidades. De nada te va a servir eso en el día del juicio, el día que mueras. El Señor siempre es victorioso, pero nosotros no siempre confiamos en Él. Nosotros tampoco veremos la victoria de la forma que Dios la ve. Porque, por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz no parecía ser el principio de una victoria, pero fue una tremenda victoria, porque a través de ese hecho que hizo Jesucristo le dio victoria. Y resucitó al tercer día Jesucristo y le dio autoridad para que los pecadores que merecían el infierno pudieran tener resurrección a través de esa victoria que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué enemigos tienes tú en tu vida? ¿A menudo eres vencido por esos enemigos? ¿Cómo puedes confiar en Jehová Nissi? Puedes tener enemigos como la desobediencia, el enojo, la mentira, la pelea, el egoísmo, la duda, el odio, la división, pero con la ayuda de Dios te va a ayudar a cambiar eso, a poder amar a Dios, amar al prójimo, ser obediente, ser responsable, caminar en obediencia, en fidelidad a Dios, siendo fiel, disciplinado, con la ayuda de Dios. Es necesario entender que la victoria viene del Señor. Somos victoriosos cuando confiamos en Jehová Nissi. Solo en Él podemos tener victoria, sea cual sea la esclavitud, el pecado que tengas. Tienes victoria en el nombre del Señor. Confía en el Señor y Dios obrará. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confía en el Señor, busca a Dios, conoce a Dios. Pon tu confianza en el Creador. Él no te fallará. Te podrá fallar el presidente, los gobernantes, los hermanos, tu propia familia, el trabajo, tu pareja, pero hay alguien que nunca te va a fallar y se llama Jesucristo de Nazaret y te promete vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ponte a cuentas con Él. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte y seguirnos en nuestro canal. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga.